serie de temas, la cual hemos titulado La Casa Celebra. La Casa Celebra. Así que yo estoy muy emocionado y es que en Una Casa para Todos tenemos una expresión, y es que cada domingo es una fiesta, cada domingo es una celebración, cada domingo es especial. Y quizá te preguntas, ¿por qué celebramos tanto? ¿Por qué hacemos tanta alusión a las personas que nos visitan por primera vez? ¿Por qué hay tanta preocupación por saber quién nos acompaña por primera vez? Bueno, mi misión, mi trabajo es poderte enseñar en las próximas 3 semanas, a través de la Biblia, este recorrido maravilloso que nos deja ver la Escritura, para que juntos descubramos por qué en esta casa, en Una Casa para Todos, celebramos tanto cada fin de semana y cada vez que alguien nos visita por primera vez. Yo sé que todos han ido al cine alguna vez, ahora con Netflix y con todos estos dispositivos que se nos facilitan el camino y la vida, ya ni vamos luego al cine. Pero cuando uno iba al cine, no sé si recuerdan que podías consultar la cartelera y aparte una sinopsis de qué trataba la película. Hoy tengo una reseña de esta serie. Hoy quiero decirte cuál es la premisa de esta serie. Y es que esta nueva serie radica en que la relación que tú y yo tenemos y disfrutamos con Dios actualmente, en este tiempo, no es ni tantito cercana, escucha bien, a la relación que tuvieron todas las personas previas a la venida de Jesús. Antes de Jesús las cosas eran completamente diferentes. De esto va a tratar la serie. Vamos a hacer un recorrido para que descubramos juntos cómo era esa relación y cómo hoy la tenemos y la disfrutamos. Y quizá la pregunta más importante es precisamente cómo era nuestra relación con Dios. Quiero tan solo precisar lo siguiente, y es que realmente no había relación. Realmente no había una relación, no existía una conexión, sino una desconexión. Por momentos parecía que estaba siendo restablecida, como cuando de repente se nos va el wifi, que es una tortura. Todos sufrimos, los niños, los grandes y los más grandes, cuando se va el wifi en casa, cuando se va el internet, y se restablece. Pero ¿qué crees? La interferencia se hacía presente, y la interferencia era el pecado, y el pecado echaba a perder todo en la relación. Por eso es que yo digo que no había realmente una relación, porque el pecado, la interferencia que provocaba el pecado, dañaba esa comunicación abierta con Dios. Por eso quisiera hacer una breve comparativa para que te des cuenta cómo es tu relación hoy con Dios y cómo era antes de la venida de Jesús. Primero que nada, es importante precisar que nuestra relación antiguamente, antes de Jesús, solo se podía dar si no existía pecado en nosotros. Teníamos que ser completamente puros y santos para poder tener un acceso a Dios. Recordamos que los sacerdotes les colgaban una campanita en su talón para que si ellos no estaban santificados, una vez que entraban a la presencia de Dios, sonaba la campana, que prácticamente había quedado muerto el sacerdote por no estar santo, por no estar libre de pecado. Lo cierto es que la relación que hoy disfrutamos es muy diferente, porque hoy el pecado no es un impedimento, amigos, para poder tener y entablar una conversación abierta y directa con Dios. También podemos hacer esta comparación de que antes no podíamos acercarnos cuando quisiéramos, en nuestro tiempo, a nuestra manera, para disfrutar de la presencia de Dios. Hoy en día, en esta relación restablecida por Jesús, hoy podemos entrar. Te tengo una buena noticia. Tengo muchas buenas noticias en este mensaje. Una gran noticia que tengo que darte es que hoy tú y yo, en esta relación restablecida por Jesús, podemos entrar las veces que tú y yo queramos y disfrutar de la presencia de Dios. Otra comparación es que anteriormente había inestabilidad en nuestra comunicación. Era inestable nuestra comunicación con Dios. Mientras que hoy en día, amigos, gozamos de la seguridad y la certeza que siempre, escucha bien, siempre podremos encontrar a Jesús. Siempre. Esa es la seguridad que ahora ganamos. Antes había inestabilidad, ahora hay seguridad de que siempre vamos a poder encontrar a Dios. Ahora, bajo este nuevo tratado, este nuevo acuerdo entre Dios y la humanidad. Otra comparación es que nuestra relación antes
dependía de algún intermediario, en este caso la figura de un sacerdote. El pueblo se comunicaba con Dios por medio de Moisés y de Aarón. Habían factores intermediarios para podernos relacionar con Dios, y hay un sacerdocio que se levanta después de Aarón, donde ellos eran los que estaban encargados de la espiritualidad de la gente, y por medio de ellos y después de los profetas Dios hablaría a la gente. Pero ¿qué crees? Hoy en día nuestra relación es personal y directa con Dios. No necesitamos ningún intermediario. ¿Por qué no te parece fascinante esto? Es increíble lo que tú y yo disfrutamos actualmente. Y el último es que si tú y yo queríamos ser perdonados por nuestros pecados, necesitábamos sacrificar. Había que hacer sacrificios. Yo agradezco a Dios porque esto cambió, porque yo no me dedico a las vacas, ni a los borregos, ni a los becerros. Y si tuviera que sacrificar a alguien, sacrificaría a mi suegra. No, no es cierto. A mi suegra la quiero mucho, solo que no vine, pues le toca, ¿no? Le toca que la utilice en esta plática. Pero es increíble. Amigos, pasamos de ver la tele, no sé si todos recuerdan. ¿Cuántos son de los años 80, 90? No, puro joven, ¿verdad? Puros 2000. Pero los que vivían en esa época, ¿a poco no? El capítulo final de la novela pasaba a las 9 de la noche y no te la podías perder. Entonces dejabas de ver al novio, dejabas de ir a la iglesia, dejabas de hacer mil cosas porque solo pasaba esa hora. El tiempo cambió y se nos permitió a nosotros tener la oportunidad de grabar, ¿sí o no? De grabar ya después. Yo me acuerdo todavía, hace algunos años, grabar los partidos de la América porque me tocaba venir cuando jugaba la América. Entonces de repente era como crisis y decía, bueno, lo guardo, lo grabo y lo disfruto después. Pero hoy en día la tecnología, después de pandemia, es increíble. Existe algo que se llama on demand, que significa que tú puedes consultar y ver las series de televisión, las películas que quieras en el momento que tú quieras. Esto cambió y es un símil de nuestra relación con Dios. Antes no era cuando tú quisieras, ahora es que tú puedes buscar a Dios cuando quieras y siempre lo vas a encontrar. Y es increíble esta comparativa porque nos deja ver precisamente cómo funcionaban las cosas anteriormente. Pero yo quiero preguntarte, ¿será que siempre la relación estuvo rota? ¿Será que siempre la gente antes de Jesús fue afectada por esta relación quebrantada, interferida con Dios? ¿Será que siempre esta relación fue rota? Por supuesto que no. La Biblia nos deja ver en el libro de Génesis que Adán disfrutaba de una relación íntima, cercana y sin filtros con Dios. Había claridad, no había duda, había acercamiento con Dios. Dios podía externar su corazón, transmitir sus pensamientos, y Adán también gozaba de esta relación íntima. Pero el pecado, amigos, el pecado en ese momento no era un obstáculo, no era algo que interfería como hoy interfiere, porque no había conocimiento ni siquiera del pecado. No existía el pecado, ni había en nuestra conciencia el conocimiento del pecado. No teníamos conciencia del bien y del mal. Entonces nuestra cronología va a arrancar desde aquí. ¿Están listos? Porque yo quiero que me acompañen en las próximas 3 semanas a hacer un viaje, un recorrido por la Escritura, para poder darnos cuenta por qué celebramos tanto en esta casa cada fin de semana. Entonces, si ya estamos todos ahí, si ya tenemos todo nuestro cinturón de seguridad, vamos a pesarle el acelerador y vamos a disfrutar de este primer recorrido. Este primer acercamiento comienza con un momento que cambió y afectó la historia para siempre. Y ese momento fue la caída de Adán y Eva. Este momento, amigos, es lo que cambió para siempre. Tan real es esto que te estoy hablando, que el cáncer, que es una realidad, fue producto de esta caída. Que lo que nos duele y lastima en el corazón proviene de esta caída. Que las mujeres cada vez que dan a luz sufren por esta caída. Es tan real este acontecimiento que cambió la historia para siempre, que tú y yo lo podemos ver en cuestiones tan cercanas a nosotros, donde hemos experimentado el dolor a causa de la enfermedad, a causa de problemas emocionales, a causa de problemas espirituales también. Todo fue trastocado a causa de esta caída. Hoy quiero que hablemos de la caída. Para este momento es importante situarnos en el contexto correcto, y es que Adán y Eva ya habían sido creados. Y con esto me gustaría solamente aclarar 2 cosas. La primera es que Eva fue producto de Adán.
De la costilla de Adán fue tomado Eva para su creación. Pero la segunda cosa que es mucho más importante, escúchalo bien, es que el plan original, el diseño de Dios es que ambos, di conmigo ambos gobernaran y señorearan sobre la creación. Para ese momento no existía el patriarcado, para ese momento no existía que el hombre estuviera por encima de la mujer, que el hombre fuera la cabeza de la familia. No existía, porque ambos, ese era el plan original, que ambos señorearan sobre la creación. ¿Qué pasó? El pecado. Cuando el pecado se introduce, también hay una maldición lanzada sobre la mujer, donde ahora la mujer va a tener que seguir al esposo y ya no va a tener la facultad de enseñorear como en un origen era así. Entonces hoy trastoca esto, porque hoy en día las mujeres exigen igualdad y yo estoy a favor de esa igualdad, porque creo que es el plan original de Dios, que no estén sometidas, que sean libres, que puedan ellas expresar sus deseos, su corazón. Pero el pecado afectó tanto que propició estas relaciones donde ahora hay un sometimiento forzado muchas veces en todo esto. Así que leamos Génesis capítulo 3 juntos y acompáñenme en este relato. Dice el versículo 1: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Es muy importante, amigos, poder precisar en este momento que la imagen que tenemos nosotros de la serpiente, este ser que nos causa espanto y que se arrastra, no era su concepción de esa manera, no es una forma original la serpiente así. Cuando Dios maldice a la serpiente después de este momento, que lo vamos a leer en las próximas semanas, esa maldición le dijo: ahora te vas a arrastrar y vas a comer el polvo. Por lo tanto, la serpiente no se arrastraba como hoy en día se arrastra la serpiente, pero vemos que era astuta. Entonces, claramente vemos a nosotros que esta serpiente de la cual estamos viendo en el Edén se refiere a Satanás. Así es como lo precisa Ezequiel capítulo 28, nos dice que Satanás estaba en el Edén. No solamente Dios estaba en el Edén, también Satanás estaba en el Edén. Entonces Satanás tomó forma de la serpiente, y es esta serpiente que nosotros vemos y distinguimos. Ezequiel 28 nos dice que Satanás, antes de su caída, era un ángel del más alto rango e importancia, inclusive líder de la adoración. Isaías 14 nos aumenta más el panorama sobre Satanás y nos dice que antes de la caída nosotros vemos que Satanás sí era un ser creado, privilegiado, pero que tuvo un deseo, y ese deseo era de ser igual o superior a Dios. Y entonces él quería hacer su voluntad y no que la voluntad de Dios se hiciera en su vida. Era rebelarse contra Dios, ser igual a Dios. Y yo me pregunto, si todo era perfecto en el Edén, si Adán disfrutaba de una relación significativa, íntima y profunda con Dios, entonces, ¿qué es lo que buscaba Satanás? ¿Por qué se aparece en forma de serpiente y por qué va a llevar a cabo un plan sumamente malo, ¿no? Un plan sumamente descabellado, lleno de maldad, que va a tener éxito en este momento? ¿Qué fue lo que buscaba Satanás? Bueno, que el hombre también tuviera ese mismo deseo de ser igual o superior a Dios y de contraponerse a la voluntad de Dios. Lo que él deseó un día, quería también meterlo en el corazón del hombre y que también tuviera ese mismo deseo. Entonces dice la escritura más adelante que un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Es importante poder entender con este versículo que lo que Satanás lanzó no fue una afirmación, sino una pregunta. Satanás va a plantear una pregunta porque lo que quiere hacer y provocar en Eva es duda. Solamente puedes dudar si alguien te lleva a dudar. Tú no puedes ejercer el libre derecho de dudar si no viene una pregunta precedida de todo eso. La filosofía radica en preguntas. Tú no puedes desarrollar filosofía si no te preguntas, no te cuestionas. Satanás astutamente va a preguntarle a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Satanás, amigos, va a traer la tentación contra la mujer porque se dio cuenta que era la más vulnerable, no la más débil como muchos piensan.
Eva era la más vulnerable porque no había recibido directamente de Dios la instrucción de no comer de ese árbol. Dios le da la instrucción a Adán y entonces ahí Satanás distinguió un problema de comunicación entre Adán y Eva. Seguramente Adán solamente le dijo: ¿y ves ese árbol? No, ni siquiera lo toques. La irresponsabilidad fue de Adán. Y Satanás se aprovechó de esta brecha de comunicación que existía entre esta pareja para meterse, para introducirse, y lo hace primero con un acercamiento sutil por medio de esta pregunta. Y eso sucede todo el tiempo en nuestras relaciones, todo el tiempo, amigos, porque cuando hay diferencias en una relación, tú solamente sabes la mitad de la historia. ¿Sabes quién se encarga de completar esa verdad? A medias, Satanás. Y lo hace por medio de mentiras. Cuando Satanás detecta una falta de comunicación entre dos personas, se introduce y lastima tanto, porque lo que él hace es tomar esa verdad a medias, esa primera parte de la historia, y complementarla ahora con mentiras. Lo hace todo el tiempo en nuestras relaciones, no solo matrimoniales, sino también de amistad. Si hoy estás enojado con alguien, descubre que quizás solo sabes la primera parte de la historia, y en esa falta de conocimiento de la segunda parte, Satanás te ha engañado y te ha hecho creer muchas cosas que no son ciertas. Has hecho suposiciones y las has convertido en verdades, y entonces estás engañado. El primer ataque de Satanás está dirigido contra la palabra de Dios. Él quería poner en duda lo que Dios había dicho. ¿Y cómo lo hace? Por medio de una pregunta. Lo que él quiere hacer es confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo y que ella dude de lo que Dios había dicho. Si Eva dudaba de lo que Dios había dicho, el 50% del trabajo estaba hecho. Estaba prácticamente ganada la batalla. Vemos el versículo 2 que dice: la mujer le contestó: sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Algunos eruditos y teólogos asumen que cuando Eva responde, porque se dio el lujo de responder cuando tuvo que haber evitado esta confrontación, ella decidió escuchar esa pregunta, y al escuchar esa pregunta tuvo una respuesta. Ese fue el mayor error. Y cuando ella responde, dicen que cuando ella expresó esta parte de no debe ni tocarlo, Satanás literalmente le empujó hacia el árbol y provocó que ella tocara el árbol y se diera cuenta que no había muerto. Lo llevó un poco más allá. Es interesante esa suposición porque vemos que ella responde, pero entonces la serpiente insistió. No es sorpresa, amigos. Satanás siempre va a insistir. Dice la Escritura que nosotros tenemos que resistir al diablo para que huya de nosotros. Y la resistencia significa que no solamente viene una vez, sino viene varias veces. La serpiente insistió y dijo: eso es mentira, no morirán. Es más, ya lo tocaste, no pasó nada. ¿De qué te asustas? Satanás sentó las bases efectivamente, llamó a Eva a una discusión con él y plantó la semilla de duda acerca de lo que Dios había dicho. Entonces expuso a Eva a una comprensión incompleta de lo que Dios realmente había dicho. Ahora lo que él está haciendo es provocar una contradicción pura y simple de lo que Dios dijo. Es interesante cómo articuló este plan Satanás. Es un plan tan exitoso que lo sigue haciendo con nosotros todos los días. Es un plan tan exitoso que no lo ha dejado de hacer porque funciona. Verdades a medias, complementa la historia, te plantea dudas acerca de lo que Dios ha dicho, pero también te hace ver contradicciones en Dios. El gran desafío de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Es el primer gran desafío de Satanás en este planteamiento. Lo que él está diciendo es: oye, date cuenta, Dios está mintiendo. Ahí vemos claramente cómo le insistió: es mentira, no te vas a morir. Dios miente. ¿Cómo alguien que miente puede ser bueno? ¿Cómo alguien que te miente puede ser bueno? Lo primero que pone a prueba, y la primera contradicción que quiere mostrar aparentemente, es que dudes de que Dios es bueno.
Pero al mismo tiempo el segundo desafío de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la maldad del pecado. Cuando le dijo, no vas a morir, tócalo, no vas a morir. Porque si esta fruta es algo bueno para ella, ¿por qué Dios no quiere que la pruebe? Es lo mismo que planteamos con el pecado. ¿Por qué si se siente bien pecar, se disfruta a veces pecar, da placer pecar, porque entonces no pecaríamos? Si da placer pecar, pues ¿por qué es malo? Hay algo raro. ¿Por qué Dios no quiere que yo disfrute de esto? Entonces la principal mentira de Satanás para con todos nosotros es hacernos ver lo siguiente: el pecado no es malo y Dios no es bueno. No es bueno porque te miente, y el pecado no es malo porque si fuera malo no lo disfrutarías. Estos predicamentos estuvieron en la mente de Eva. Satanás trabaja con nuestra mente, trabaja con nuestros pensamientos, lo hace todo el tiempo. Dice el versículo 5 que Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Esta seducción final es la más letal y poderosa de todas, porque era la misma seducción con la cual Satanás cayó: querer ser igual a Dios o superior a Dios. Y Eva, amigos, al comer de ese fruto, lo que está haciendo literalmente es querer ser igual a Dios, rebelarse contra Dios. Este objetivo de convertirse en dioses es el centro de muchas religiones, de muchas culturas antiguas. De hecho, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Troya, donde sale Brad Pitt. Y esta película que hace dudar y confundir a las mujeres, porque dicen, cara, ya sí tiene que ser mi esposo, ¿y por qué no es así? Porque Brad Pitt ahí demuestra una humanidad casi perfecta, ¿no? No la vean porque van a pecar, chicas. No la vean. Solo escuchen. ¿Qué provocó? ¿Qué quería hacer Aquiles? Quería trascender, no morir, ser un Dios para ellos. Esta cuestión de ser dioses se centra en muchas religiones y muchas culturas. Es un pensamiento que Satanás introdujo en el mundo y que ha hecho que muchos vivan confundidos. En este deseo, amigos, de querer ser como Dios, al mismo tiempo nos estamos convirtiendo en Satanás. Ese ser que un día dijo, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. En lugar, amigos, qué contrastante historia. En lugar de ser como Jesús, que vino a esta tierra en forma de siervo, se humilló, nos sirvió, nos amó. ¿Cuánta diferencia hay entre estos dos? Entonces la mujer se fijó, dice el versículo 6, en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daba ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió, y luego se lo dio a su esposo que estaba allí con ella, y también ella comió. Vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Eso tiene una profundidad muy, muy grande y muy interesante. Eva en ese momento se rindió exactamente de la misma manera que lo describe Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Cuando nos dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Si lo analizamos, el primer lugar, lo que va a suceder en Eva es que ella cedió a los deseos de la carne cuando vio que era bueno para comer. Entonces eso la llevó a una segunda caída, una segunda tentación, cuando ella cedió a los deseos de sus ojos y vio que era agradable ese fruto. No solamente pensó que era bueno para comer, sino también ya era agradable ante sus ojos. Y la tercera caída es que ella cedió a la soberbia de la vida cuando pensó que por medio de ese fruto podía ser como Dios. ¿Sabes cuál es la profundidad? Que Jesús también fue tentado así. En Mateo capítulo 4 podemos observar que Jesús ayunó y oró durante 40 días y 40 noches.
No había probado ni una sola pedazo de comida, ni tampoco una porción de agua. Estaba vulnerable, estaba debilitado en su carne. Entonces vino Satanás para intentar hacer el mismo plan que un día provocó que Adán y Eva cayeran en el Edén. Por eso es que, te repito, Satanás repite la fórmula, porque la fórmula sigue siendo exitosa. ¿Sabes cómo fue tentado Jesús? Fue tentado en ese apetito físico cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Sabía perfectamente que Jesús tenía hambre porque Jesús era humano. Entonces Jesús le responde: no, las Escrituras dicen que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es como Jesús responde a esta primera tentación. Pero la segunda tentación que nosotros vemos que vino sobre Jesús es cuando hace un llamado a la concupiscencia. Cuando vemos nosotros que también de alguna forma Satanás dice que después el diablo lo llevó a la ciudad santa, Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, aviéntate, tírate y deja que los ángeles de Dios te protejan, te levanten, que no dejen que tú te caigas. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero la última tentación, que es la más letal, la seducción final con la que muchos caen, que es querer ser como Dios, vino también a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Y sabes cómo fue? Dice que el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria que había en ellos. Y Satanás le dijo: te voy a dar todo esto si tan solo te postras, te arrodillas y me adoras. Y lo que va a responder Jesús en ese momento es: vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. De esa manera Jesús venció estas tres formas de seducción. Eva no solo pecó, sino también se convirtió en un agente de tentación ahora para Adán. Pero la gran diferencia, amigos, es que él no fue engañado. Adán no fue engañado como lo fue Eva. Adán pecó con sus ojos bien abiertos porque él sí sabía lo que Dios había dicho que no hicieran. Y Adán no fue engañado por ninguna serpiente. Adán se comió el fruto por sus propios medios y sus propias ganas. Eva fue engañada, pero Adán, amigos, Adán lo hizo con su voluntad y en esta cuestión abierta de rebelión contra Dios. Totalmente rebelado contra Dios. Adán sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Terminamos este relato, amigos, y gracias por haberme acompañado en este primer relato. Y dice el versículo 7 que en ese mismo instante se dieron cuenta que lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Antes no tenían una concepción de su desnudez. Antes no tenían una concepción de que estaban en esa condición. Fue hasta que el pecado se introdujo que ellos discernieron y ahora son conscientes del bien y del mal. Se vieron desnudos y la forma no solo en la que se vieron ellos, sino la que el mundo estaba fue diferente. Todo cambió, esa cosmovisión, esta forma de ver el mundo. Después de la caída, entonces, amigos, todo parece peor. Aquí se hizo presente por primera vez en la historia, amigos, la interferencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta situación en la que están haciendo una llamada muy importante con el banco? Y digo con el banco porque para poder entrar con una persona del banco, ¿cuánto tarda uno? A mí me ha pasado y es lo peor. Ahí sí quiero volverme hijo del diablo. Porque tardas 30 minutos en lograr hablar con un personal del banco, porque siempre están ocupados. Y ya que entras, no hay señal. No, y se corta. ¿Cuántos disfrutan la interferencia? ¿Cuántos disfrutan de una mala señal? Es la situación más incómoda. Aquí por primera vez, amigos, se hizo presente la interferencia. La relación entre Dios y la humanidad estaba totalmente interferida. Estaba arruinada por el pecado. Y es aquí donde quiero citar al salmista Chapulín Colorado. Cuando un día nos dijo estas sabias palabras: ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora quién podrá salvarme? Si me pueden acompañar con música, se los agradezco, amigos. Ya no hay nada que hacer. La relación fue afectada. Como la relación que quizá hoy tienes con alguien y está distante.
Quizá hay interferencia entre tus relaciones personales. Quizá hay una persona con la cual ya no quieres ver, ya no quieres entablar plática, ya no quieres relacionarte. Esta interferencia, amigos, es real. La relación con Dios estaba afectada, arruinada por el pecado. Y ante esta pregunta que emerge, ¿y ahora qué va a pasar? Dios, consciente de todo esto, comenzó un plan de reconciliación, el cual no me quiero adelantar para describirte en qué consistió. Pero lo que sí quiero decirte es que cuando todo aparentemente está perdido, Dios tiene un as debajo de la manga. Y cuando tú crees que el final se acerca, Dios te demuestra que aún hay tiempo para restablecer la relación. Me encanta porque Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabe perfectamente cada movimiento. Él tiene la jugada maestra. Y en eso podemos descansar tú y yo. No es que se le escapó la humanidad de las manos, esto ya estaba planeado. Y cuando Satanás creyó que en el Edén había triunfado, Dios estaba preparando un plan maravilloso de reconciliación para todos nosotros. Y es que todo lo que el diablo ha tocado, escucha bien, todo lo que el diablo ha tocado en tu vida, todo lo que el diablo ha querido hacer en tu vida, nos dice la Escritura que en Dios todo es restablecido para bien. Lo que Satanás quiso hacer en tu vida, en Dios ocurre un cambio poderoso y lo transforma para nuestro bien. Las decisiones que te han llevado a alejarte, a aislarte, a separarte, están calculadas por Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y este proceso de reconciliación, este plan de reconciliación va a comenzar una vez que Adán y Eva caen delante de Dios. Poco a poco iremos conociendo este plan, en qué consistió. Pero yo solo quiero terminar este mensaje preguntándote: ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Y cómo está tu relación con las personas que te rodean? ¿Será que te has sentido engañado también por Satanás? ¿Será que también has dejado que una vez que Él ha puesto fundamento sobre verdades a medias y ha complementado la historia, has dejado que te engañe por completo? ¿Cómo es tu relación con Dios? Hoy decimos disfrutar de una relación mejorada con Dios, pero creo que muchos no hemos reflexionado cómo estamos delante de Dios este día. ¿Será que tú también fuiste engañado y caíste en la tentación? ¿Confundiste la palabra de Dios y te comiste el fruto prohibido? Te tengo una gran noticia, otra gran noticia. Yo siempre me propongo predicar buenas noticias porque el evangelio de Jesús son buenas noticias. En un mundo donde hay desesperanza, en un mundo donde hay pecado, en un mundo donde hay separación, división, en un mundo donde viven guerras, se levanta una voz para traer esperanza. Por eso Jesús era tan esperado en las ciudades, tan anhelado, porque cada vez que Jesús hablaba de esperanza, hablaba de un camino, hablaba de una vida a la cual tú y yo podíamos aspirar si tan solo decidíamos poner nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. Hoy tengo una gran noticia para ti, y esa gran noticia es que tu relación con Dios puede restablecerse. Tu relación con Dios puede restablecerse. No está perdido todo, pero también tu relación con esas personas a las que ahora llamas enemigos también puede restablecerse. Dios no quiere que estés peleado con nadie. Dios no quiere que estés detenido, emproblemado, dañado, afectado por alguien. Yo te digo de parte de Dios que no está todo perdido. Si tú hoy abres tu corazón a Dios, Él puede entrar y resanar todo lo que el enemigo, todo lo que Satanás un día, a base de mentiras, comenzó a despostillar en tu casa. Juan capítulo 15
Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Es normal, amigos, que mientras unos celebramos, otros se enfurezcan por vernos sentados comiendo con los indeseables. Es normal provocar furor en las personas cuando nos ven sentarnos con personas indeseables. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús dividieron a la humanidad en dos clases. ¿Cuántas clases de personas? Dos clases de personas: los pecadores y los justos. ¿Y sabes qué hicieron? Comenzaron a proliferar un pensamiento donde todos los rabinos no iban a predicar, se negaron a enseñar la palabra de Dios a los pecadores. Ellos decían que ningún hombre se asocie con el impío, ni siquiera para llevarle la ley. Las siguientes enseñanzas de Jesús fueron dichas a los fariseos y los escribas, pero a oídos de una multitud de publicanos y pecadores, quienes se acercaban para oírle. ¡Qué sorpresa! Jesús endulzando los oídos de pecadores y publicanos, porque Jesús era miel para los pecadores y era furor para los religiosos. Dice el versículo 3: entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Tenemos que saber, amigos, que la oveja perdida nunca se va a salvar por sí misma. Si no va el pastor por ella, la oveja está condenada a muerte. Muchos rabinos de esa época creían que los pecadores tenían que acercarse a Dios, pero Jesús cambió el discurso y nos hace ver que no son los pecadores los que se acercan a Dios, sino Dios es el que se acerca a los pecadores. Y esta verdad cambia por completo nuestro corazón. Hay un versículo que nos encanta cuando descubrimos que Dios fue quien nos amó primero. Y si alguien va a ir a ti, es Él. Él va a dejar todo por verte a ti llegar. Dios es quien busca activamente al perdido. Y cuando yo reflexiono en la vida de Jesús, también me pregunto lo siguiente: o sea que en esta casa también buscamos, porque lo hemos hecho, y hasta premiamos a los que pecan, pero deciden encontrarse con Jesús. ¿Será que en esta casa premiamos a los que se extraviaron, pero desean encontrar el camino de regreso a casa? Lo hacemos, y lo hacemos con mucha alegría. Y dice el versículo 5 que cuando la encuentra, la va a cargar con alegría. ¿Con qué? Con alegría. ¿Cuántos son papás en esta casa? Álceme su mano. ¿Y qué pasa cuando tú encuentras a tu hijo que se perdió en el súper? ¿A poco le dices: ¡ay, qué chistoso! ¡Ay, me sacaste un susto, mi amor, ven! Cuando un hijo se te pierde, tú le dices: ahora sí te ganaste unos dazos. Yo dije fregadazos, no sé qué pensaste tú. Ahora sí te ganaste unos fregadazos. Porque todos sabemos bien que esa persona que se pierde es muy valiosa para nosotros. Si tu hijo se pierde, no te ríes. Si su hijo se pierde, lloras, te angustias. Yo quiero preguntarte: ¿cuántas veces crees tú que Dios ha sufrido a causa de nosotros? ¿Cuántas veces el corazón de Dios se ha lastimado
ver a la humanidad a lo largo de tantos siglos extraviarse. Si alguien ha sufrido en esta relación es Dios. Y cuando la encuentre la va a cargar con alegría en sus hombros, porque sabe todo lo que costó. Y cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, yo invito las cocas, porque me encontré con mi oveja perdida. ¿Por qué celebramos tanto en una casa para todos? Dice Jesús, versículo 7: hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que están encerrados en un templo. Por eso cada vez que vemos llegar personas por primera o que estuvieron desconectados, que fueron arrancados, nuestro corazón se alegra. Y si nosotros siendo humanos nos alegramos, imagínate cómo se alegra Dios cada vez que ve hijos regresar a casa. Amigos que me escuchan, si tan solo ustedes supieran cuánto costó que tú y yo tengamos hoy esta clase de relación con Dios, dejaríamos de perder el tiempo enojándonos por qué se le celebra, por qué tanta pasión por los nuevos. Si nosotros tan solo supiéramos cuánto costó para que tengamos la relación que hoy tenemos delante de Dios, lo que nosotros haríamos sería reconciliarnos primeramente con Dios, disfrutar de esta relación y por consiguiente celebrar cada fin de semana con locura cuando vemos personas cruzar esa puerta y quererse encontrar con Jesús en su vida. Por eso esta casa celebra cada fin de semana. La próxima vez que vengas, yo sé que a veces venimos enojados con la esposa, venimos detenidos con alguna persona de este lugar. Yo sé que a veces nos sentimos incómodos con lo que se predica, con lo que se enseña. Yo sé que muchas veces ocurren factores externos que nos apagan y apachurran. Pero el próximo fin de semana que tú vengas y que estés por cruzar, cámbiate el chip y date cuenta que si has venido es para celebrar el regreso de muchas personas que van a encontrarse con Jesús a través de esta casa. Amigos, fuimos llamados para celebrar y celebrar en grande, no solo el regreso de otros, sino también nuestro regreso, nuestra relación, nuestra reconciliación. Yo lo que quiero decirte en otras palabras, amigo, es: celebra tu reconciliación. Cada fin de semana celebra tu reconciliación. Siéntete libre, disfruta, abraza, ama, sé auténtico, sé real, porque esta casa, amigos, esta casa se abrió para celebrar el hecho de que Jesús lo hizo posible. Después de tanto tiempo es posible que tú y yo podamos disfrutar de esta relación. No he dicho todo. La próxima semana acompáñame en este recorrido. Voy a mostrarte diferentes eventos que la Biblia nos demuestra, contextos, temporadas. Vamos a hablar de los jueces, vamos a hablar de los reyes, de los profetas, y nos vamos a dar cuenta cuánto costó para que tú y yo hoy podamos sentarnos, rendir el corazón a Dios y reconciliarnos con Él las veces que nosotros tengamos que hacerlo. Es increíble lo que Dios ganó. Este plan, este as debajo de la manga es maravilloso. Es la obra maestra de la cual tenemos que gritar y anunciarle al mundo, a la gente. Así que acompáñenme, amigos.